Bien, buenos días a todos y gracias de nuevo por conectaros a una sesión técnica. En el día de hoy vamos a ver los clientes VPN. Si hace 2 semanas vimos el SMA, donde ya vimos ayer el cliente VPN para SMA y cómo hacer las configuraciones para los clientes dentro de SMA. En este caso nos vamos a centrar en la configuración de los firewalls. Bien, esta es la agenda que he preparado para hoy. Bueno, definiremos qué es un cliente VPN, veremos a qué dispositivos podemos conectarnos y cuáles son las licencias soportadas, tipos de clientes y dónde descargarlos, cómo se hace la instalación de cada uno de ellos, permisos de usuarios y luego ya nos meteremos de lleno en un entorno demo con un par de firewalls, clientes VPN y demás e iremos, os iré mostrando alguna prueba que he preparado. ¿Qué es un cliente VPN? Bien, así como un túnel VPN lo que hace es darnos conectividad de caja a caja, es decir, une una red contra otra, el cliente VPN lo que hace es unir un usuario a una red. En un túnel VPN site-to-site podemos tomar decisiones del estilo toda la subred de X0, por ejemplo, del sitio de la delegación, accede al servidor de la sede central. En el caso del cliente VPN lo que hacemos es decir, Joaquín Fernández o Erika Flores acceden a el servidor de la central. Ahí estamos tratando a usuarios y no a redes, por lo que esos usuarios pueden estar en cualquier sitio independientemente de la red de origen. Es la mayor diferencia. A partir de ahí, el cliente VPN les va a dar acceso nivel 3, igual que pasa con un túnel VPN site-to-site y podrán acceder a los recursos de la red. ¿A qué dispositivos nos podemos conectar y cuáles son las licencias? Los dispositivos a los que podemos establecer conexiones son todos los firewalls, modelos TZ, NSAs y NSSPs y la serie SMA 100 o 1000. Sin embargo, para, por ejemplo, la serie SMA 1000, el único cliente que podemos utilizar se llama Connect Tunnel. Para todos los demás, tanto SMAs de la serie 100 como para los firewalls, podemos utilizar el que llamamos Net Extender o Connect Mobile. En algunas hojas de producto lo vemos como conexión móvil. Si descargamos hojas de producto en español de México, por ejemplo, pues veremos conexión móvil. El cliente VPN IPsec es únicamente para la serie de firewalls, TZ, NSAs, NSVs y NSSPs. ¿Qué cantidad de usuarios concurrentes soportamos? Bien, lo primero y más importante es que las licencias son de usuarios concurrentes, no nominales. Es decir, tenemos 10 licencias y las primeras 10 personas que establezcan una conexión serán las que puedan hacerlo. No hacemos ningún vínculo de licencia a usuario. A partir de ahí, en las distintas hojas de producto, tanto de los firewalls como de los SMAs, vemos los datos de cuántas licencias vienen incluidas de serie. Este es el dato que está fuera del paréntesis y el máximo que podemos registrar. De modo que, por ejemplo, en un TZ470 vienen incluidas 5 licencias VPN para cliente IPsec y 2 para SSL VPN, pudiendo poner hasta 200 y 150 respectivamente. Tipos de clientes. Tenemos 2 tipos de clientes, los IPsec y los SSL. Las principales diferencias es que el IPsec es tráfico UDP y el SSL es tráfico TCP. Esto quiere decir que a nivel de tasa de transferencia, el Global VPN Client por ser IPsec va a ser más rápido. Sin embargo, si tenemos dispositivos SMA con los que estamos levantando los túneles VPN, podemos utilizar WireGuard. WireGuard trabaja también en UDP y esto conseguirá mejores rendimientos. Luego, desde el punto de vista del cliente, es importante saber, obviamente, si está soportado, si es un 32, un 64 bits y si esto sucede, habrá que ver qué versión de cliente VPN debemos instalar. Por ejemplo, nosotros tenemos soporte para Windows en 32 y 64 bits, pero a partir de cierta versión del cliente VPN SSL, dejó de haber soporte para Windows en 32 bits,
por lo que tendríamos que ir a una versión más antigua de NetExtender en este caso. A nivel de seguridad, son igualmente seguros, simplemente es donde cada uno de ellos aplica la seguridad. Global VPN Client es IP y SSL VPN opera en capa 4. A partir de ahí, el nivel de cifrado, el nivel de seguridad es exactamente o suficientemente seguro. ¿Dónde hacemos las descargas? Pues os he puesto aquí el enlace, aunque como siempre estará en la última página también. Las descargas de los clientes, bueno, en esta página web los tenemos todos, pero, por ejemplo, si lo que queremos es obtener el Connect Tunnel, este Connect Tunnel que tenemos para Linux, para Mac, pues podremos ir, por ejemplo, para Mac a la Store de Mac. Si queremos el Connect Mobile para los distintos dispositivos, iOS, Chrome, Android y demás, pues obviamente dentro de cada uno de esos dispositivos podemos ir a sus stores. Para los clientes más habituales, tipo NetExtender o Global VPN Client, podemos ir a esta página web para descargar ambos. NetExtender se puede descargar desde el portal que podemos mostrar a los usuarios cuando acceden por SSL VPN al firewall o al SMA. Ahí aparecerá un enlace para hacer la descarga. La instalación son realmente sencillos de instalar. Obtenemos el fichero, en este caso para el Global VPN Client, pues lo único que tenemos que hacer es aceptar esta licencia de usuario final, decidir dónde lo instalamos y a partir de ahí, siguiente, y nos ofrecerá la posibilidad de crear un acceso directo en el escritorio o arrancar la conexión cuando la aplicación está ejecutándose de manera automática. Una vez que hemos acabado el proceso de instalación, el propio asistente continúa y nos dice, muy bien, ahora vamos a configurar la primera conexión. Podemos cancelarla y luego ya lo haremos, pero si continuamos, lo único que tenemos que darle es una dirección IP y un nombre. Ese nombre, pues, un nombre que nosotros entendamos. Office Access, por ejemplo. A partir de ahí tenemos este aspecto y al habilitarlo nos va a pedir la Shared Secret y luego el usuario y el password. El usuario y la contraseña nos lo pide 2 veces. ¿Por qué lo pide 2 veces? Porque la primera vez lo que hace es conectarse y descargarse las políticas que haya definidas en el propio firewall. Políticas de configuración del cliente VPN. Una de las políticas puede ser, por ejemplo, permitir el guardado de credenciales. Difícilmente podemos hacerlo de una sola vez. Fijaos que ahora debajo de password nos dice que el peer no permite el guardado de usuario y password. Después de darle al OK, se descargará las políticas, nos volverá a pedir usuario y password y en las políticas, de hecho para la demo es así, sí que permite guardado de usuario y password y nos aparecerá ahí un checkbox para hacer clic sobre él. Pero es normal, no nos volvamos locos, usuario y password 2 veces. Solo la primera vez de la conexión. Una vez que está conectado, bueno, tiene este aspecto, luego tendremos la información en los logs y podemos verla, luego la veremos en la demo y al cerrarlo, pues como muchas otras aplicaciones, el software va a continuar funcionando y el túnel VPN también. La instalación de NetExtender es bastante parecida. Hacemos la descarga, aceptamos la licencia, decimos la carpeta. Y aquí tenemos una opción algo distinta. Podemos definir un profile, un perfil forzado y no permitir conexiones a ningún otro sitio. O definir un perfil, como he hecho yo aquí, y luego permitir conexiones hacia otros perfiles. Si queremos un entorno muy cerrado, pues definimos aquí una configuración, desmarcamos este checkbox si el usuario solo tiene un acceso. Aquí podemos crear también enlaces en el Start menú y en el escritorio. Y a partir de ahí termina la instalación y arranca NetExtender. Estas serán las opciones que nos va a pedir. Usuario o servidor, usuario y password. Yo aquí en el servidor tengo una dirección IP privada, pero obviamente pues podemos poner un host o una IP. No hay diferencia.
Al hacer el intento de conexión, si tenemos un certificado, digamos, no válido, pues habrá que aceptarlo. Y una vez que lo hemos aceptado, pues tenemos aquí la conexión establecida. Donde hagamos esa conexión, aquí si os fijáis, el usuario autenticado en la parte de arriba dice user Erika, conectado 14 segundos. Donde se haya autenticado Erika, en este caso, si es un usuario local, es un Radius, es un Active Directory, un LDAP, cualquier cosa, esto es otra capa distinta que habrá que configurar en el firewall. La instalación del Connect Mobile, en este caso para Windows, solo he hecho capturas de pantalla para Windows, accediendo a Microsoft Store, buscamos Sony Wall y nos aparecen dos cosas y una de ellas es Connect Mobile. Obtenemos la instalación, esto inicia la descarga y cuando termina la descarga nos dice, oye, para configurar esto tienes que ir a la configuración de VPN del sistema operativo. Y lo que tenemos que hacer es, dentro de la configuración de Windows 10, en este caso, agregar una conexión VPN, seleccionando nuestro proveedor, el proveedor Sony Wall Connect Mobile, darle un nombre de la conexión y aquí la dirección IP. Una vez que está guardado, pues ya sí que nos permite la opción de conectar y al conectar nos solicita las credenciales. Ponemos las mismas, empieza a comprobar la información de inicio de sesión y si todo es correcto, pues conectado. El sistema tiene conectividad VPN. ¿Cómo establecemos los permisos de los usuarios? Si en un túnel VPN site-to-site lo que hacemos es unir lo más fino que podemos hilar en un túnel VPN site-to-site, es que nosotros podemos levantar un túnel VPN, por ejemplo, desde un host de la central a un host de una delegación o al revés, es decir, una IP contra una IP. En el caso del cliente VPN, como lo que estamos haciendo es hacerlo a nivel de usuario, pues tendremos que establecer los permisos de usuarios precisamente dentro de los firewalls y dentro de las propiedades de los usuarios o de los grupos de pertenencia. Este usuario, vemos que en la tercera pestaña, en la captura de la izquierda, dice User Settings VPN Access, ahí aparece que tiene acceso a X0 Subnet. Ese usuario, a su vez, pertenece a un grupo, que es la captura de la derecha, donde vemos que por pertenecer a ese grupo tiene acceso a X3 Subnet. Y el resultado lo tenemos abajo. El nombre del usuario, que se llama cliente VPN, tiene acceso a X0 Subnet y de manera heredada a X3 Subnet. Esto es cómo definimos los permisos en el firewall. Los permisos que definimos aquí nos valen tanto para los clientes IPsec como para los clientes SSL. Será lo mismo. Aquí los permisos de usuario se establecen por pertenencia a grupo, ¿sí? Pero solo tenemos en cuenta el destino a nivel IP. Si queremos, como decía, hilar más fino, podremos ir, igual que pasa en los túneles VPN site-to-site, a las reglas de firewall. En este caso, pues, por ejemplo, podemos decirle que se deniegue tráfico para el servicio de terminal server en una franja horaria que se llama After Hours, para los usuarios. O sea, aquí he hecho users ante CP/UDP es esta pestaña de aquí, e incluimos al grupo VPN Access, que es el grupo al que pertenece el usuario. ¿Por qué? Porque nosotros en el firewall no podemos programar cuándo se puede una persona conectar por SSL o por IPsec. No podemos hacerlo. En un SMA sí, pero en un firewall no. Pero siempre tenemos el control dentro de las reglas de firewall. Es decir, alguien quiere establecer una conexión VPN fuera de horario de trabajo, siguiendo este ejemplo, fantástico, te conectas. Pero no puedes llegar al servidor RDP y todo lo demás que podamos haber creado. Siempre tenemos esa granularidad. En las reglas de firewall, a partir de ahí, podremos jugar con orígenes, destinos, usuarios, grupos y programación. Así es que las combinaciones son muchas. Sí que hay que tener en cuenta si es un usuario VPN IPsec o si es un usuario SSL VPN, la zona de origen no es la misma. La zona de origen de un usuario IPsec es la zona VPN y la zona de origen de un usuario VPN SSL es la zona VPN SSL.
¿sí? De modo que en este caso pues las reglas de firewall habría que duplicarlas o crear una regla de firewall que afectara a todo ello. La configuración del cliente VPN, además, es necesario indicar las rutas de red a cada uno de los usuarios. Las rutas o las reglas de routing que nosotros definimos no van a dar permisos a los usuarios. Eso es routing. Igual que sucede en el firewall cuando conectamos interfaces en todas las bocas y damos direccionamientos distintos, y esto es una LAN, esto es una DMZ, esto es una red wireless, todo eso está conectado y enrutado. Pero que esté enrutado no significa dentro del firewall que se pueda acceder de un sitio a otro. Pasa exactamente igual en los firewalls. Definimos direccionamiento IP y reglas de routing. Si quisiéramos, por ejemplo, otorgar dirección IP distinta a usuarios distintos, esto es algo que los firewalls no hacen. Tanto las tablas de routing como las IPs que se asignan a los usuarios que se conectan van a ser iguales para todos. Aquí he preparado dos cosas. La verdad es que en remoto es complicado. Normalmente cuando hago estas cosas o las he hecho anteriormente ha sido físicamente, y siempre los cables nos facilitan un poco la vida. Para probar esto, yo tengo varios firewalls. Bueno, no os voy a contar el esquema de red porque es bastante enrevesado. Aquí la moraleja es que nos vamos a conectar con el cliente VPN, IPsec y SSL a este firewall que estáis viendo aquí. Sin embargo, el usuario o el sistema operativo que sale a través de este, para establecer esta conexión, que es este, donde pone VPN, el VPN Client Backdoor, el gateway de este usuario, de este PC, es este otro firewall de aquí, ¿vale? Los tengo los dos abiertos. Pero este es el gateway y este es, digamos, su oficina, por ejemplo. Bien, entonces vamos a ver primero el túnel VPN IPsec. ¿Dónde tenemos esto? En el menú nuevo lo tenemos dentro de Network. La configuración del cliente VPN, como decía, la tenemos dentro de Network VPN, IPsec VPN en este caso. Las configuraciones aparecen en el mismo sitio donde aparecen los túneles VPN site-to-site. Si yo tengo túneles VPN site-to-site, como es en el firewall de arriba, pues van a aparecer aquí estos dos túneles VPN y también nuestro One Group VPN, que es para clientes VPN que accedan a través de redes WAN. Nosotros podemos hacer que, como pasa en el SSL, que luego veremos, que un usuario que está en otra zona de seguridad del firewall establezca conexiones hacia este firewall. Sí, se puede hacer. ¿Dónde definimos esto? No tenemos que añadir un túnel. Aquí lo que estamos, si le doy al botón de añadir, lo que estoy haciendo es añadir un túnel site-to-site o túnel interface, pero en todo caso no para clientes VPN. Si yo quiero agregar un group VPN, que es como se llama, lo tengo que hacer a nivel de zonas. Las zonas en la gestión nueva la tenemos dentro de los objetos y cualquier zona que yo genere, vamos a llamarlo cualquier cosa, alumnos, por ejemplo. Tenemos aquí este checkbox, Create Group VPN. Le damos aquí al OK. Bueno, perdón, hay que darle un tipo de seguridad. Ahora sí. Ya tengo la zona creada, no tiene interfaces asignados. Bueno, esto requeriría más configuraciones, pero como mínimo, pues ahora tenemos aquí alumnos Group VPN. Esto quiere decir que toda persona que estuviera en las redes que formaran parte de la zona de alumnos podrían conectarse a su gateway con un cliente VPN. La configuración de las políticas, bueno, la hacemos, editamos esto y tenemos 4 pestañas. La pestaña general, que es definición de cómo vamos a hacer este intercambio de llaves, si vamos a hacerlo con una shared o con certificados. Si es con una shared, pues la
escribimos aquí. Luego tenemos las propuestas tanto para fase 1 como para fase 2 de IPsec, bastante, bueno, igual que un túnel VPN site-to-site. Podemos toquetear aquí, habrá que toquetearlo también en el cliente VPN. Podéis ir tranquilos si no queréis tocar esto y el cliente VPN va a funcionar. No hace falta ni siquiera que se entre en esta pestaña. Y en pestaña avanzadas definimos pues ya configuraciones más específicas. Pues si permitimos el IPsec anti-replay, este es no sé si ahora ya no sale aquí, este es el cumplimiento de un RFC. Bueno, es algo bastante sofisticado, supongo que alguien en algún momento lo pediría y, bueno, si alguien nos pide cumplir un RFC, no recuerdo cuál es, pero digamos que únicamente hay que clicar esto y lo que hace esto es evitar el envío de datagramas duplicados. Podemos habilitar también el tráfico multicasting desde aquí, aceptar clientes de multipropósito, configuración IKE, aquí se refiere a direccionamiento IP para, por ejemplo, teléfonos IP y demás. También se pueden dar IPs a teléfonos tipo Avaya y demás, por ejemplo. El management vía DIS-SA podríamos permitir que a través del cliente VPN se gestionara o se pudiera gestionar el firewall por HTTPS, SSH o SNMP. Que activemos esto no significa que todos los usuarios van a tener gestión del firewall. Tendrán gestión del firewall los usuarios que tengan privilegios para los distintos protocolos. Un poquito más abajo tenemos la autenticación de usuarios. La autenticación de usuarios aquí se refiere a qué grupos del firewall van a poder conectarse. Por defecto, esto viene configurado en Trusted Users. El grupo Trusted Users es un grupo dinámico al que pertenecen todos los usuarios que están correctamente autenticados. Nos da igual cómo, si es usuario local, radio, LDAP, lo que sea, no nos importa. Claro, si tenemos el firewall vinculado con un LDAP, esto haría que todos los usuarios de nuestro LDAP se pudieran autenticar. Yo he integrado este firewall con el LDAP y he seleccionado, he creado un grupo dentro de mi controlador que se llama VPN Access y permito solo el acceso a estos grupos. En la pestaña de clientes tenemos aquí sí la configuración del propio cliente. Pues por ejemplo, si se puede guardar o no el password. Recordad que el cliente VPN IPsec es solo para Windows. Entonces, ¿qué opciones tenemos aquí? Que no se acuerden nunca del password, que se acuerde siempre, o que sea durante la sesión. Eso se refiere a que si yo cierro la sesión de usuarios de Windows, cuando vuelva a iniciar, me va a volver a pedir las credenciales. Luego, conexiones del cliente. Aquí ahora lo veréis, tenemos algo interesante. Configuración del adaptador virtual. Tenemos opciones de darle dirección IP por DHCP o manual y None. Podemos utilizar un cliente VPN IPsec sin darle dirección IP. Esto no afectará a dónde accede el usuario o a los permisos. Permitir conexiones hacia, y tenemos This Gateway Only, All Secure Gateways y Split Tunnels. This Gateway Only significa que todo el tráfico se va a enrutar automáticamente a través del túnel VPN, sea para acceder a los servidores internos de la red o tráfico de navegación. All Secure Gateways se utiliza para cuando, por ejemplo, tenemos el cliente VPN IPsec con varias conexiones disponibles y queremos establecer conexiones contra, por ejemplo, varios clientes a la vez para gestionar sus firewalls. Si todos ellos tienen la opción de All Secure Gateways, podremos hacerlo. Podremos tener varias conexiones de manera simultánea y cada uno de ellos enrutará el tráfico hacia sus destinos. Y Split Tunnels, que se refiere a que si yo voy o genero tráfico hacia los servidores de la central, pues voy a tirarlo por el túnel y si no, no. Y si no, voy a salir tráfico sin cifrar y demás. Luego podemos forzar la ruta hacia el gateway. Esto es algo que podemos conseguir con el This Gateway Only también.
y a activar o permitir las listas de las ACLs. Por debajo, como última opción, tenemos la posibilidad de utilizar lo que llaman el aprovisionamiento simple de cliente. ¿Qué hace este checkbox si yo lo habilito? Hace que al cliente no se le pida una shared secret. Si recordáis, cuando se hace la instalación, la primera ejecución nos pide la shared secret, usuario y password. Si marcamos esto, pues no hay shared secret y se envía la shared secret por defecto y el firewall, digamos, que va, entre comillas, a confiar en ella. A nivel de usuario, aquí, como decía, esto está integrado con el controlador de dominio, debería estar en verde, ahí está. Y nos hemos traído 3 grupitos. El grupo IT y el grupo Office Users. Como siempre, cuando expandimos un grupo, aparece siempre, bueno, en firewalls anteriores aparecían no members, ahora dice no data. Ok. Bueno, lo importante es saber que la asignación de los usuarios a los grupos es dinámica. Cuando hay una autenticación, en ese momento el controlador de dominio le dice al firewall a la pertenencia a grupos y es en ese momento cuando el firewall sabe que Joe está dentro de IT y Erika está dentro de Office Users. Y dentro de cada uno de estos grupos, en VPN Access, he definido, pues por ejemplo, para IT va a tener la configuración de salir a Internet a través del firewall. Esto tiene otras implicaciones, ahora lo veremos. Y además, como es IT, tiene acceso a un objeto que se llama Firewall Subnets. Esto es un grupo que contiene todas las subredes del firewall, todas las que tenga directamente conectadas, obviamente. Pero si es un firewall donde no encontramos, por ejemplo, un switch de capa 3 que nos lleva a otros sitios, pues este objeto es absolutamente todo. Y este es el permiso que he querido darle al grupo, aunque podríamos haber hilado muchísimo más fino y haber utilizado cualquiera de los objetos que hay dentro del firewall o haber generado uno más concreto. Así como cosas especiales para el usuario Erika, he habilitado el One Time Password. El One Time Password funciona para SSL, luego lo veremos. De hecho, no he hecho el bind del QR, no he hecho el bind del QR para obtener el código para que veáis qué nos dice el cliente VPN cuando todavía no se ha hecho eso y tal. Es bastante sencillote también. ¿Qué es necesario, por ejemplo, para que los usuarios puedan acceder por SSL, ya que estamos dentro de los grupos? Luego veremos, o ahora mismo veremos la configuración del cliente VPN SSL. Pero, y es algo que a veces dices, bueno, ¿y por qué esto es necesario? ¿No? Siempre tenemos que meter al grupo que queramos que acceda por SSL VPN dentro del grupo SSL VPN Services. Y como decía, muchas veces dicen, bueno, ¿y esto por qué es necesario con el SSL VPN y no con el IPsec? Bueno, nos equivocamos. Sí que es necesario también con el IPsec, solo que lo tenemos en otro sitio. Lo tenemos aquí, en Advanced. Tenemos esto. Aquí le estamos diciendo qué grupos. En el otro lado simplemente el grupo está fuera, no dentro de las políticas del propio cliente. Pero es exactamente lo mismo. Un usuario IPsec para conectar al firewall tiene que pertenecer al grupo VPN Access de mi Active Directory y para conectar por SSL tiene que pertenecer al grupo SSL VPN Services. Bien, la configuración del cliente VPN SSL, y después de esto pues ya iremos probando sobre todo el IPsec, es bastante sencillota también. A zonas en las que va a escuchar por defecto la WAN, pero así como antes creamos una zona alumnos y tuvimos que marcar la creación de un One Group VPN, aquí podemos hacerlo. También podríamos haberlo hecho desde la zona, de hecho hay un checkbox que hace esto precisamente, pero si lo queremos habilitar aquí en este momento, pues solo tenemos que hacer clic aquí y ya está, hecho. A partir de este momento sucede lo mismo
que para el IPsec, pero para SSL, y podemos responder en los dos. Configuración del servidor. Por defecto en los firewalls no se escucha para el puerto SSL de clientes en el 443, sino que utiliza el 4433. Aquí lo he modificado para no tener que cambiar el puerto. Entonces es algo a tener en cuenta también. Si gestionamos el firewall por HTTPS, habrá que cambiar el puerto de gestión, como veis también en la barra. Yo lo he cambiado al 4433 en la gestión y así me permite el firewall utilizar el 443 para, para responder a peticiones de SSL VPN. Tenemos configuración de portal y de VirtualOffice, muy parecido a cómo funciona en el SMA, solo que, hay menos granularidad en las cosas que podemos editar o tocar. También podemos cambiar el logo, pero solo podemos ofrecer un portal. Si recordáis, con SMA podemos tener N portales. Dentro de la configuración de VirtualOffice, de nuevo, muy parecido a cómo funciona en el SMA, tenemos, por cierto, el botón de descarga de NetExtender, que aparecerá a los usuarios que se conecten, y tenemos la posibilidad aquí, como administradores del firewall, de agregar los bookmarks. Los bookmarks son esos accesos de proxy inverso hacia recursos internos. Dentro del firewall podemos publicar RDP, SSH, Telnet y VNC. Como sabéis, en un SMA pues podemos publicar también Citrix, compartición de ficheros con CIFS, FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, y podemos hacer más cositas. La configuración del cliente VPN SSL, ¿qué nos ha quedado? La configuración del cliente. Dentro de SSL VPN hemos visto el estado. Bueno, el estado no lo hemos visto, pero aquí veremos los bookmarks que se están utilizando, si hay algún usuario conectado. Hemos visto la configuración del firewall, portal y VirtualOffice. Si vamos a la configuración del cliente, aquí tenemos un único perfil. Esto es un cambio también. En los SMAs aparecen o podemos crear N perfiles. Y en este único perfil podremos o deberemos crear un rango de IPs, o un grupo de un nuevo objeto de red en el que definiremos las direcciones IPs. Es una manera algo extraña de crear un pool de DHCP, pero haciendo la analogía es exactamente eso. Mi objeto rango SSL-VPN es precisamente eso. Rango SSL, objetos, direcciones, rango SSL. Esto es un objeto. En este caso es un objeto tipo host, es decir, solo un usuario podría conectarse por muchas licencias que tuviera, solo podría entregar una dirección IP, que es la 30.121, y es un objeto que tiene que estar en la zona de SSL VPN y demás. Esto, si lo hacemos desde la configuración del SSL, pues es algo más sencillo. Desde aquí podemos crear el objeto y ya nos lo pone, digamos, en su sitio. Luego tenemos las rutas de los usuarios y la configuración del cliente. Vamos a ver primero la configuración del cliente. En la configuración del cliente tenemos posibilidad de dar DNS, podemos utilizar los que vienen por defecto o cualquier otro para la resolución de nombres, servidores WINS, y hacia abajo tenemos configuraciones más específicas del NetExtender. Por ejemplo, habilitar el auto-update del cliente, salir del cliente después de la desconexión, permitir, si vamos con un iOS, el Touch ID o el fingerprint cuando utilizamos Android. Aquí no está, pero en los SMAs tenemos el Face ID también para cuando vamos con iOS, también está permitido. Podemos permitir tráfico de NetBIOS también. Luego hay una opción para desinstalar el cliente después de la desconexión. Esto, bueno, con cuidado. Y la posibilidad de crear un perfil de la conexión. Por último, la posibilidad o no de guardar el usuario y el password. En este caso, el usuario y el password se guarda siempre y se queda siempre, independientemente de que se cierre la sesión. Dentro de la pestaña de rutas que he pasado, aquí es donde vamos a definir
las rutas de los usuarios. Pero insisto que tener routing no es tener posibilidad de acceder a. Todos los usuarios tendrán las mismas tablas de routing. Y podemos también marcar el túnel all mode, que es lo mismo que seleccionar en el IPsec el this gateway only. Aquí no he hecho ningún cambio. Bien, para verlo funcionar vamos a utilizar este señor de aquí. Y lo primero que os voy a decir, aquí tenemos 172.16.32.100, que es una máquina que está dentro de esta red. Si vamos a Network, Device, Interface. $32.100 está en una red que he llamado, siendo muy original, recursos. Es un host que hay allí. Y lo único que hago es tirarle un ping. Entonces, aquí podemos coger al usuario Erika, por ejemplo. Vamos a hacer esto directamente. Me va a pedir el chequeo del QR. Erika, username. Ay, perdón. A ver, la IP, que no me baile. 172.16.30.243. Usuario es Erika. Password es esto. Local domain. Aquí vamos a hacer una parada. sonicspain.net. El local domain, esto es una cadena de texto que aparece dentro de Network, SSL, VPN, Server Settings, si mal no recuerdo. Sí, aquí está. User Domain. Es esto. Es solo de una cadena de texto. Yo puedo poner aquí lo que me apetezca. Sin embargo, hay un caso en el que esto puede ser importante, que es en el caso de que yo esté utilizando dentro de el VirtualOffice un bookmark de RDP en el que utilizo para hacer login automático las credenciales que le ha dado el usuario para conectar. Es decir, por defecto en Server Settings aparece aquí Local Domain. De modo que tendríamos que poner aquí en Domain, Local Domain, que no tiene nada que ver con que Erika luego el firewall vaya a autenticarlo al dominio que se llama sonicspain.net. Entonces, esto le doy a conectar, verificando usuario, me da este mensaje. Dice, es necesario que hagas el bind de tu aplicación con el one-time password. Perfecto, pues eso lo tengo por aquí. El acceso al mismo firewall, pero en este caso a través de navegación web. Aquí pondríamos Erika y el password y hacemos login. Aquí me sale el QR que estoy escaneando ahora mismo. Vale, y el código lo tengo que poner aquí para... Vale, es 275941. Ok, vale, ya está verificado. De hecho, me termina el login. Vamos a hacer un logout aquí. Sí, continuamos. Y ahora ya aquí podemos reconectar. Escribiéndolo todo de nuevo. Servidor 172 1630 243 Erika sonicspain.net. Conectar, verificando usuario y me pide el código, que ahora es 527 y 290. Está a punto de cambiar, corre, ahí está. Autenticando, inicializando. Ahí está. Y Erika tiene acceso a este equipo y bueno, el ping empieza a responder. Nada más emocionante. Vemos las rutas, tenemos rutas para X3 y DNS no he puesto nada, aunque le había dado, pero después lo cancelé. No he puesto ningún DNS. ¿Okay?
Vamos al cliente IPsec. Si vamos con el cliente VPN, bueno, aquí me dice que el SSL está todavía ejecutándose, pero no está conectado porque está en clarito. Vamos a conectar también con Erika. Vale, pero voy a cancelar esto porque tengo que hacer un cambio. Luego os enseñaré eso que ha salido ahí. Perdón, aquí no es aquí. Editar. Vamos a seleccionar Split Tunnels. Y vamos a hacer otro cambio. Así es como viene por defecto. Sin IP y Split Tunnels. Entonces, habilitamos a Erika. Conectada. ¿Vale? Y ahí está respondiendo. Si vamos al firewall, en Device, Users, Status, vemos a Erika conectada, ¿sí? Con la IP 20100, que es la IP que tiene que es la IP que tiene su PC. Bueno, tened en cuenta que como esto en realidad son redes internas, esa dirección IP, la verdad es que no sé si es del firewall o del PC, pero bueno, en cualquier caso, Erika no tiene direccionamiento IP que sea enrutable desde el cliente o desde el recurso. El recurso es este de aquí, ¿sí? Si miramos los logs, a Erika no se le ha dado ninguna IP, y salvo que a nivel de red dentro del laboratorio, que podría ser, vamos a ver qué IP tiene. Tiene la 20100 aquí, ok, sí, es esto. Vamos a ver si desde recursos yo puedo hacer un ping a eso. Este es el objeto al que Erika está haciendo pings, ¿vale? Vamos a hacer un ping a esa IP. Esto es que dentro del laboratorio sí que tengo routing. Es que, bueno, mal ejemplo. En realidad no tendría que llegar, pero ya digo que internamente sí de alguna manera y esto no lo he controlado. En cualquier caso, al no tener un direccionamiento IP, el camino, digamos, es unidireccional. Únicamente Erika llega a los recursos, pero desde las redes internas, digamos, que no pueden llegar a la red donde está Erika. Pues, por ejemplo, para conectar con un escritorio remoto o cosas del estilo. Vamos a ver más opciones aquí. Dentro de Network tenemos la opción de darle una dirección IP. Esto en la pestaña de avanzadas. Perdón, de cliente. Tenemos la opción de el DHCP-LIS. Bien. El DHCP-LIS lo que hace es que se le va a dar una dirección IP al cliente VPN. ¿De dónde se le va a dar una dirección IP al cliente? Lo tenemos aquí en DHCP sobre VPN. Por defecto se utiliza el gateway central y un único botón. Si marcamos los dos primeros checkboxes y no queremos leer, pues con esto se dará IP a los usuarios automáticamente. Vamos a ver qué IP se les da. Siempre me gusta insistir en que la IP que se les dé no afecta a los permisos que tienen los usuarios. Solo que, pues en este caso, ahora vemos el ping que ahí está fluyendo y ahora tiene una 192.168.30.200. Creo que he hecho un poco de trampa porque en el DHCP server tengo una entrada estática para la MAC de ese cliente VPN y siempre le va a dar la misma, sea lo que sea, ¿vale? Porque después hago otras cosas. Esto lo podéis hacer también. Pero si no, bueno, es una IP que se le ha dado con el servidor de DHCP. ¿De dónde? El que tiene por defecto el firewall, que está en X0. ¿Sí? Si quisiéramos, o sea, ahora el tráfico fluye en ambos sentidos. Si vemos el usuario Erika
pues vemos que ahora tiene una 30-200. Ahora sí que tendría sentido ese ping que antes me ha funcionado, que no debería haber funcionado, ahora sí que funcionaría porque desde el sitio donde se conecta sí que hay routing para llegar a la 30-200 o el firewall sabe hacerlo. Si no, pensad que normalmente vamos a ver direccionamiento público ahí. Entonces, pues eso ya no, llegaríamos a su router y ya no hay nada más que hacer allí. ¿De dónde más podemos dar direccionamientos? Porque como siempre digo, ¿no? Pues hay quien dice, no, pues ya los clientes VPN no quiero darles direccionamiento de X0, se los quiero dar de otro interfaz. Podemos dárselo de cualquier interfaz. Yo puedo seleccionar aquí X4, por ejemplo, lo meto en la LAN, le doy aquí un direccionamiento cualquiera, 168.210.254 para el gateway. Protesta, como siempre, porque no tenemos la gestión del firewall en el interfaz. Creo un DHCP nuevo para para esa interfaz. Puedo hacerlo con el prepopulate. Selecciono el interfaz y le digo que desde la 1 a la 10, por ejemplo. Ok. Vale. Entonces, para que se le dé direcciones de este rango, lo que tenemos que hacer es en DHCP sobre VPN. Por cierto, aquí tenemos también la dirección IP en el estado o sea, en las entregas del DHCP. Podemos decirle, vale, utilizar el servidor DHCP interno para clientes VPN, pero haz el reenvío a esta dirección IP. Si vamos al cliente, desconectamos y volvemos a conectar, ahora nos dará, esto lo vemos por aquí, ahí está, una 210.6. El ping vuelve a fluir y obviamente pues aquí en las entregas, cancelar aquí y refrescar, veremos que tiene, bueno, ya lo había hecho, la 210.6 de esa interfaz. ¿Podemos hacer otra cosa? Sí, porque también hay quien dice, pero un interfaz físico para esto, no. Podemos utilizar una VLAN. Esto ya está configurado. Mismos pasos que antes, solo que es una VLAN, no hay más misterio. El DHCP exactamente igual, solo que el prepopulate lo hacemos en base a, vamos a entregar IPs en esta VLAN. Y en DHCP VPN lo que hacemos es únicamente cambiar esta dirección IP a la 111, es en este caso. De nuevo aquí, cogemos al usuario Erika, habilitamos y en este caso nos va a dar una 111, lo que sea también. ¿Sí? La idea es que sea cual sea, 111.203, sea cual sea la dirección IP que le entreguemos al cliente VPN, los permisos no varían, el firewall tiene acceso a todo ello porque son redes suyas y saben rutarlas. Siempre tened en cuenta que esto que acabo de decir, de que cualquier IP que le demos va a funcionar igual, puede ser mentira. Si resulta que la IP a la que yo hago ping 172.16.32.100 está detrás de un switch de capa 3, pues el switch de capa 3 tiene que tener routing para llegar a la red 192.168.111, porque si no, el switch cuando tenga que devolver el paquete dirá, vale, ¿qué hago con esto? Es probable que ese switch tenga un default gateway, fantástico, pero si no lo tiene, hay que tenerlo en cuenta. Si es que dar IPs con libre albedrío, pues quizá tampoco es lo mejor, hay que hacerlo con cuidado. Pero vamos, que eso no afecta en nada a los privilegios. Luego, bueno, independientemente de cómo os demos las IPs, que por cierto podemos utilizar también un servidor de DHCP externo, nuestro controlador de dominio, por ejemplo, y enviarle ahí las peticiones al servidor de DHCP. Demos cómo demos las direcciones IP. Otra de las opciones que teníamos por aquí, o independientemente de eso, vamos a ver una cosa, lo tengo por aquí. Bien, si selecciono la opción de This Gateway Only en el túnel VPN IPsec, One Group VPN, editamos,
el cliente y le digo que permita conexiones a this gateway only con dirección IP. Fantástico. Si yo ahora habilito esto desde la conexión por RDP, lo vais a ver, pues enseguida me va a tirar. Vamos a conectarnos con... Bueno, si lo hacemos con Erika, Erika no tiene... Recordad que Erika no tiene salida a Internet. Bueno, eso os lo enseño ahora. Erika no tiene salida a Internet, pero bueno, sea con quien conecte, el efecto desde aquí, desde este punto de vista, es esto, que aquí pues ya he perdido la conexión, ¿vale? ¿Por qué? Porque está en This Gateway Only. This Gateway Only nos da la posibilidad de aislar al usuario de su red. Nos conectamos directamente a la máquina. Es esto. ¿Bien? Y ahí está Erika conectada y Erika tiene ping. Pero Erika no tiene salida a Internet. Está totalmente aislada del mundo. Entonces, aquí ahora puedo deshabilitar esta conexión y, sin embargo, si conecto con... bueno, aquí, perdonad, voy a conectarlo otra vez. Ahí me avisa constantemente de que eso va a pasar, ¿vale? Pero si aquí... bueno, aquí vemos que en cuanto establece la conexión hacia la IP, digamos, del servidor, por decirlo de alguna manera, sí que responde, pero hacia Internet no. Esto lo pierde. Obviamente, si deshabilito, pues es al contrario. El ping a 8.8 funciona y el ping a esto no. Si utilizamos al usuario Joe, el usuario Joe tiene la peculiaridad de que a nivel de usuario, esto lo tenemos en servicios, local groups, su usuario es ID y como veíais antes, este usuario tiene VPN Access a Firewall Subnets que le da acceso a todas las subredes del firewall y además a un objeto que se llama One Remote Access Networks. Esto es, por resumir, Internet. Absolutamente todo. De modo que... sí, fantástico. Me he equivocado. Esto estoy aquí. Si utilizo al usuario Joe para establecer la conexión, bueno, ya le puedo dar a eso. Aquí se le dará una dirección IP y empezará a contestar 172.16.32, pero también 888. Bien, ¿cómo sabemos que este usuario realmente está saliendo a Internet a través de esto? ¿Qué dijimos? Que este cliente, esta máquina virtual que estamos viendo en esta ventana, sale a través de este firewall, ¿sí? Entonces yo puedo crear una política de firewall en la que deniego en su gateway el tráfico hacia 888. La voy a habilitar. Con lo que ahora mismo, no es aquí, con lo que ahora mismo, ahí está, el tráfico hacia 888 se lo está cortando su gateway, ¿sí? Si voy a, ahora habilito, vamos a darle ahora ya estoy aquí, si habilito a el usuario Joe, ahora establecemos la conexión VPN y el tráfico va a través de el otro firewall, que es quien está tirando el tráfico. Y aquí, por ejemplo, podemos venir a las reglas de firewall, en este caso también de VPN a One, y la regla de firewall podemos habilitarla. Al habilitar ese bloqueo, pues deberemos ver otra vez aquí. Es decir, ahora el tráfico lo estamos gestionando en el firewall donde se ha conectado porque todo su tráfico está llegando hasta ahí. Toda la navegación, tenemos todos los servicios de seguridad, todo lo que queramos hacer lo podemos hacer en este firewall. El tráfico es de zona VPN a la WAN. ¿Sí? Lo vamos a poner a deshabilitar. Y esto es lo que digo que podemos tener más control dentro del propio firewall. Podemos jugar con usuarios. Vale, y ahora aquí esto debería estar funcionando de nuevo.
Lo vuelvo a decir, esto no tiene nada que ver con qué IP se le haya dado, por eso ya el tema de los IPs lo estoy ignorando totalmente. Tendría que ver si yo controlara la IP de origen. En este caso, la IP de origen la dejé en I, pero obviamente si tiene que ser alguna concreta, pues habrá que concretar también la regla de firewall. Pero si queremos ponerlo más así abierto, pues podemos hacerlo ahí. Bien, pues así a grosso modo es lo que os quería enseñar. Tened en cuenta que luego toda la granularidad que se quiera tener dentro de servicios de seguridad, pensad que podemos tener reglas de filtrado de contenidos, siempre que tengamos la licencia, ¿verdad? Reglas de ¿si me vas a dejar? Sí. Reglas de filtrado de contenidos que afecten con zona de origen VPN hacia la WAN para controlar la navegación de los usuarios VPN. Todo lo demás lo podemos hacer igual que si se tratara de un usuario que está en local conectado a la red.